Hola, buenas tardes. Estamos en una transmisión en vivo de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en nuestra actividad de 100 horas de activismo, como hemos venido haciéndolo desde que iniciamos esta muestra todos los días a las 6 de la tarde. Y bueno, pues estamos ya casi por concluir nuestro periodo en Filming Latino, donde pueden estar viendo nuestra selección oficial. Ya saben, cada 2 días cambia la categoría. Ahorita estamos en queer y postporno. Muy ad hoc nuestro invitado el día de hoy, Benjamín, que nos va a hablar sobre este documental Resistencia Trans. Entonces, aún tienen oportunidad de checarlo si no lo han podido ver. Termina la proyección de este documental hoy a las 23:59 horas, entonces aprovechen cerrando esto. Y pues mañana pasamos a la siguiente categoría, derechos sexuales y reproductivos, también para que puedan checar la programación por ahí. Les recuerdo que también estamos aún en Movies con la retrospectiva de Albertina Carri. Ya saben, pueden ahí ver sus 6 largometrajes y 5 cortometrajes, un programa de 5 cortometrajes que tenemos ahí junto, entonces dense la vuelta por Movies también y toda la programación pues en nuestra página web migénero.com, así como en nuestras redes sociales, @migénero en Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto, donde estamos transmitiendo todos los días esta programación. Y pues quiero presentarles formalmente la película de la que vamos a hablar hoy, Resistencia Trans, como les decía, este documental que se produjo en España, dirigido por Claudia Reich y producido por Alberto Rosselli. Fue hecho en el 2019, tiene una duración de 70 minutos y la sinopsis dice: una historia sobre el presente, el pasado y el futuro de diferentes generaciones de personas trans y cómo afecta el proceso de transición sexual en sus vidas cotidianas. Para hablar de este documental, como les decía, pues nos acompaña Benjamín José Manuel Martínez Castañeda, quien es artista investigador cuya producción va dirigida a la figura del drag queen en la cultura visual latinoamericana. Cuenta con varias ponencias sobre cuerpo, género y performatividad, así como publicaciones donde reflexiona sobre el arte y la imagen en torno a la sexualidad. Realiza su investigación doctoral con la tesis Pedagogía, Transvestismos y Educación Artística. Actualmente es profesor de la FAD, UNAM y de la Esmeralda INVAL. Pues muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos el día de hoy y para platicar de este documental y bueno, por toda la producción que hiciste para hablar de él. Eh, Bienvenido, tienes el espacio y bueno, adelante, ya sabes que la gente te está escuchando y pueden dejar sus comentarios aquí en la transmisión de Facebook y yo se los voy a hacer llegar a Benjamín. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Migénero la invitación para comentar la película, el documental de Claudia Reich. Es la primera vez que participo en Migénero y estoy muy emocionado por eso, porque siempre decía que cómo era el proceso para tener a los invitados y bueno, ya me tocó ver de casualidad la convocatoria y pues ya estoy aquí. Bueno, pues les voy a hablar un poco de lo que fue o de lo que es ese documental de Claudia Reich, que está situado en Barcelona, digo en Valencia. Están hablando en particular de lo que es la vida trans, ¿no? La vida de las personas trans, desde las personas trans que transicionan de mujer a varón y de varón a mujer. Es una película que nos muestra la cruda realidad que se vive en Valencia, así también como la cuestión del activismo, ¿no? Hay un personaje que es una persona que está ahí todo el tiempo, Alec, que es activista y que lucha por tener como una representación. Considero la importancia de este documental hoy en día porque justamente se están fagocitando ciertos discursos, entre ellos va la perspectiva de las personas trans, que desgraciadamente todo el mundo hablamos de ellas menos las personas trans, menos las que viven en esos espacios. Hay un personaje que es Carmen, también una persona muy interesante a lo largo del documental, podría ser como la que está más tiempo,
Y con ella es interesante pensar qué son las políticas de representación. Es decir, ahorita puede haber una discusión muy grande en torno a otra película que es basada en la obra de Lemebel, donde curiosamente pues no hay maricas ni trans en la película y todos son representados por personas cisgénero y heterosexuales. Entonces, lo que pone en la mesa el personaje de Carmen es importantísimo porque sí hay artistas trans, sí hay personas trans que se dedican a la cultura y que están ahí, ¿no? Pero que desgraciadamente no, la, no, las, no las consideramos dentro de nuestras propuestas porque creo que es más fácil para las industrias culturales o industrias creativas, es más fácil funcionar como extractivistas. Entonces, bueno, el personaje de Carmen es importante por eso en el documental. Otra cosa que me parece importante mencionar y discutir es el papel de las infancias trans, ¿no? Algo que está muy en boca de todos ahorita porque son niñas que están en este proceso de identificación, de autorreconocimiento y transición, pero que muchas veces no ponemos atención a las palabras de les adolescentes, ¿no? O de las niñas, que tienen estas situaciones de querer, la necesidad de transitar hacia otras formas de reconocerse y que desgraciadamente creemos que son pasajeras o que es una cuestión que con el tiempo se solucionará. Y pues no, justo lo que mencionan o lo que se deja ver en el documental es eso, ¿no? La parte de la voluntad y del deseo, ¿no? Que aún así, siendo niñes o siendo menores de edad, tenemos o se tiene el derecho de ubicarse y de identificarse como a uno mejor le parezca o como uno mejor se sienta. Esto es importante también, ¿no? Que se sitúa o que marcan en el documental. Hay algo que si yo tuviera que definir con un verbo la película, sería consentir, porque todo el tiempo estamos viendo cómo se sienten las personas trans, cómo se sienten agredidas, cómo se sienten vulneradas, cómo se sienten reconocidas, cómo se sienten representadas. Eso es importante también. Hay un personaje, Gloria, que es un personaje para mí muy poético, más que poético, muy trágico, porque todo el tiempo está hablando de este deseo de reconocerse como mujer, pero que la huella del padre se lo impide. Esta figura paterna es la que le tiene sujeta y que no es hasta la muerte de su padre cuando ella decide realmente transicionar, que en algún punto se arrepiente, ¿no? Dice que perdió mucho tiempo y cuando está platicando con el médico que le está llevando el tratamiento, ella le dice, es que yo no me siento a gusto con la barba. Y el médico le contesta, claro, es que han sido muchos años exponiéndote a la testosterona y pues que ahora hay que esperar un poco, ¿no? Entonces, ese personaje, al reconocerlo como trágico, me parece bastante un personaje que está presente en todos lados, que no necesita estar situado en Valencia, ¿no? Que lo podemos ver en nuestras amigas, en nuestros amigues, que están en estos procesos de transicionar, pero que viven en ese closet, ¿no? Es un closet que como personas homosexuales podemos ser empáticos con ese closet, pero que puede ser más difícil porque les puede costar la vida, ¿no? Pensando en los espacios donde, donde transitan, ¿no? Hay otro personaje que ahorita no recuerdo el nombre, que es una antigua vedette que regresa y que va a dar un espectáculo con plumas, muy al estilo Queeneret, y que ella habla de ciertos privilegios que le dio parecer físicamente mujer, ¿no? Como mujer. Es decir, ella dice que sus facciones son más finas o más blandas, como por herencia materna, y que podría pasar o podía pasar más fácil como mujer, y eso le ayudó para no ser agredida públicamente, ¿no? Para que no la
no la golpearan o no sufriera ese tipo de condiciones. Sin embargo, también ella nos menciona cuál es la situación laboral de las personas trans. Junto con Carmen, que también es actriz, mencionan que el único camino que tienen las personas trans es dedicarse al show. Es como un camino fácil, pero que también está la prostitución, el trabajo sexual, y que ahí no hay otra salida. Entonces, lo que hacen tanto Carmen como esta vedette es que abren un panorama de las posibilidades laborales que tienen las personas trans. Claro, pues son empleos que permanecen en esa situación de la precariedad, pero que bueno, para ellas son terreno o logros ganados, ¿no? Otra situación que menciona este personaje de la Queeneret es el grado de exotización que tienen o que hacemos hacia las personas trans. En particular, ella se va a trabajar a Irlanda y donde el espectáculo lo tenía ganado ella por ser transgénero. Entonces, ella era la atracción, era, era la figura principal, pero por el hecho de ser trans, no por el hecho de ser una artista, ¿no? Todo el tiempo la manejaban como la artista trans. Esto es importante porque todo el documental, si ya hablé de lo que es, si fuera a definirse como sentir, es importante porque eh, hay una gran discusión, o fue una discusión que ponía sobre la mesa Paul Preciado en algún momento, de la necesidad de enunciarse como mujer trans o mujer u hombre trans, como ser enfático ya sea en el prefijo o en el sufijo trans. Pero lo que estas personas apelan es que no es necesario usar el prefijo o sufijo trans porque simplemente son hombres o son mujeres, no son estos cuerpos como los alcanzaba a haber preciado, como estos tecnocuerpos, donde todo el tiempo se nota el poder y el control de la biopolítica encima de uno. Entonces, bueno, eso es como grosso modo lo que encontré en la película, en el documental, y bueno, ahora me gustaría como discutir o dialogar un poco más en torno a unas cuestiones que también encontré, pero entre líneas, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, eh, el documental tiene una fecha muy importante en marzo, cuando se institucionaliza la ley trans en Valencia, y el personaje Alec, que les mencionaba, el activista, que se enojaba porque los nuevos activistas, que él le llama activistas de YouTube, no conocen su historia. Sin embargo, no sé qué tan necesario o importante sea conocer esa historia. Entiendo que pues no podemos estar aquí si no hay alguien antes que nosotros, ¿no? Exponiendo el cuerpo, poniéndolo, sudándolo, llorándolo. Entonces, bueno, esta parte de conocer a sus historias o sus personajes, no sé hasta dónde puede caer en una cuestión muy hermética. Y lo pongo en este punto porque también es una discusión que he visto en México, ¿no? Si lo tuviera que hacer un parangón, veo a las activistas trans que reclaman el hecho de que las nuevas generaciones pueden llegar a tumbar los logros que ya se han hecho, pero yo no considero que sea así y pienso mucho en el trabajo de la Red de Juventudes Trans, ¿no? Que llevan Jessica Marjan y Lía García, entre otras chicas y chicas trans, que es un proyecto que acompaña, ¿no? Que acompaña en el momento y que no es necesario como tener esa conciencia histórica, al menos ahorita, porque lo importante es la sobrevivencia, es el estar presente. No como en esa situación de vayamos al pasado. Claro que es importante, pero lo que se ve en estos trabajos, pues es la necesidad de acuerpar las luchas actuales, las luchas presentes. Por otro lado, otra cosa que me gustaría mencionar
que es la presencia de artistas trans. Ya había hablado hace poquito, hace unos minutos, sobre la invisibilidad que tienen estos artistas de no ser reconocidos o reconocidas por las propias industrias. Y pienso mucho en México, al menos, en el programa La Casa de las Flores, donde hay un personaje trans, que es un personaje que lleva, pues, parte del protagonismo y que hubo se desató más bien una querella en contra de la producción, porque cómo llegan a este sujeto que representa al cuerpo trans y no a las mismas actrices que viven o que luchan día con día, y que tenemos actrices trans en México como Alejandra Bogue, que ha ganado muchos premios y que es una figura o piedra angular del movimiento de liberación LGBT, o también Terry Holiday, ¿no? que es una figura bastante importante en la escena nocturna y en el movimiento de la cultura visual de los mujercitos, ¿no? que llegó a salir en un par de fotografías. Eso en cuanto a las visibilidades. Otra cuestión que me deja pensando el documental es la pedagogía. Es la cuestión de una pedagogía con los cuerpos trans. ¿De qué manera estos cuerpos nos enseñan a sentir, a pensar y a conocer nuestras las formas en las que hemos sido agresivos con las diferencias o con las disidencias, ¿no? Como sujetos heterosexuales o cisgénero, ¿de qué manera enfrentarnos a esa otredad o a estos cuerpos nos ha desnudado nuestra poca tolerancia hacia la diferencia? Entonces creo que este documental en particular nos permite pensar esas pedagogías que tienen el cuerpo trans, ¿no? Esa pedagogía del afecto, pedagogías del cariño, donde se sitúan en primer lugar con los círculos más cercanos y posteriormente con las familias. Algo que es muy evidente en el documental es la división de generaciones. En el caso de Carmen, que es un personaje mayor, pasado los 30, cercano a los 30 más bien, es un personaje que está hablando como de esa cuestión del reconocimiento primero materno, después el reconocimiento a su padre, que no le entiende, pero lo pasa, ¿no? Y después el reconocimiento que va a encontrar con su suegra o con sus amigas y sus compañeras de trabajo, a las cuales, a las amigas y compañeras, les llama familia. En un ratito más regresaré a este punto de la familia. En cambio, tenemos otros personajes que son menores de edad o en transición muy de adolescentes, donde la familia es el lugar muy importante, ¿no? Donde la familia es el que sí les da el reconocimiento. Con la familia, digamos que si para la generación de Carmen el reconocimiento de la familia es un privilegio, ¿no? Porque tener una familia en una ciudad o en un estado misógino, transfeminicida y feminicida, es un privilegio, pero tener, por ejemplo, para estas nuevas generaciones, el apoyo de la familia se ha convertido en una condición, una situación muy específica que les permite tener otro tipo de seguridades, donde todo el tiempo, en este caso, está la mamá que siempre acompaña a su hijo al médico y están hablando de cómo se siente, qué ha visto, los cambios que ha notado en su hijo. Le dice que le ha salido más bello, que está más romántico porque se la pasa ligando con medio mundo. Entonces vemos una felicidad que en las generaciones más jóvenes, que lamentablemente en las generaciones anteriores no están, y que esa felicidad por lo general siempre es traducida al bienestar por hoy, ¿no? O sea, estoy bien ahorita y no lo sabré mañana, pero es una condición que hay que reconocer, que las familias están teniendo otra educación, ¿no? Entonces es importante reconocer en los cuerpos trans y en las vidas trans unos actos pedagógicos a partir del cariño, ¿no? La forma en la que nos acercamos, la forma en la que hablamos con ellas y con ellos, cómo les damos lugar y cómo los reconocemos en el espacio público.
y pues al mismo tiempo cómo les damos lugar en un sistema, ¿no? Em, que en esta cuestión de las familias me quedo pensando como en estos ejercicios que como minorías o como disidencias sexuales, uno, como se dice popularmente, uno escoge a su propia familia, ¿no? Porque una es la familia que te tocó, ¿no? Al nacer, y es la misma familia que te rechazó, o la misma familia que te dice sí, pero aquí no, sí, pero allá afuera, sí, pero cruzando la puerta. Entonces, uno tiene que crear sus propios espacios heterotópicos, y entre ellos va la familia, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quién va a fungir como la madre? ¿Quién funge como la tía? ¿Quién funge como la hermana? Y esto es muy, muy interesante porque que en este lenguaje marica, ¿no? Siempre usar el femenino es sinónimo de reconocimiento, ¿no? Pensando en que todo el tiempo es la madre, la tía, la hermana, la sobrina, y las figuras masculinas pues no aparecen, ¿no? En este ejercicio de las familias, y es algo que nos permite generar cierta resistencia, que nos permite generar redes, que nos permite generar pues hasta cierto punto representaciones con, pienso mucho en estos espacios donde el baile es importante para poder contar, y que el baile solo se enseña a través de la madre, ¿no? Es como en esta cuestión del drag que se aprende, lo puedes aprender solo, pero también lo puedes aprender a través de una madre, ¿no? Tienes una figura que te enseña este arte. Y lo mismo ocurre con las familias de resistencia. No es que te enseñen el arte de la transformación, pero sí te enseñan a resistir, sí te enseñan a golpear. Digo golpear pensando en Priscila, la reina del desierto, cuando Felisa escapa a un espacio donde hay un asado, un roast, y la van a golpear. Y entonces llega Bernadette, que es la más vieja, ¿no? La madre de la camada, y golpea a los hombres. Y entonces abraza a Felicia y le dice, no te preocupes, yo puedo defenderte porque yo aprendí a defenderme y yo aprendí a golpear antes, te toca aprender. Y hay algo que también se menciona en estos personajes que están acompañados con sus madres en el médico. El médico le pregunta, ¿cómo va la situación con un personaje del colegio que lo está molestando? Y la madre dice que tomaron la decisión en conjunto de no cambiarse de colegio porque el esconderse no soluciona las cosas, y que tiene que enfrentar los problemas y que tiene que ponerles cara. Y entonces pensaba en esta situación de poner la otra mejilla, pero en una condición de, este es mi espacio también, ¿no? O sea, sí sufrí esa violencia, pero ahora me toca a mí no dejarme, ¿no? O sea, ya sé cómo actúas, ya sé cómo ejecutas, pero ahora me toca a mí resistir y decir hasta aquí, que es algo que ese personaje adolescente me deja muy claro, y me hace pensar también en las veces que como docente, yo soy profesor, me he encontrado con estudiantes que tienen una situación de vida muy compleja y que ahorita en la pandemia, en este encierro que estamos viviendo, tuvieron que abandonar su transición, ¿no? Porque tuvieron que regresar a sus casas. Muchos de ellos viven fuera de la ciudad, o tienen espacios de familia un tanto hostil. Entonces tienen que abandonar sus procesos de transición, y solo pienso en lo fatal que lo pueden estar pasando. Entonces, creo que una forma, también volviendo a este acto de la pedagogía, creo que una forma de poder ponerles el hombro como una situación de, hey, no están soles, es hablar de estos procesos, hablar de estos personajes, llevarlos a mis clases. Entonces, bueno, algo que estoy haciendo ahora es ocupar a autores trans, ¿no? Como Dean Spade, o como Susan Strike, Paul Preciado, en fin, hablarles de que hay otras personas como ellos que están tomando la vanguardia, que se están convirtiendo en vanguardia cultural, y que es necesario eh, escucharles y sobre todo ponerles atención a estas subjetividades. Um, por ahora es como algo que he estado como pensando en las veces que estuve revisando el documental. No sé si hay algún comentario
para poder discutir o dialogar? Pues aún no, preguntan dónde pueden ver el documental. Entonces, como les decía en un inicio, pueden checarlo en la página de Filmin Latino de manera gratuita. Pueden hacer una cuenta si aún no la tienen, es muy sencillo. Solamente ocupan pues un correo electrónico y ahí está el canal del tour de Mi Género, del Tour 2020, pueden encontrarlo y estamos abriendo cada 2 días las categorías. Entonces, Resistencia Trans, este documental se encuentra en nuestra categoría Queer y Postporno, que cierra hoy en la noche, así que aprovechen. Antes de medianoche aún alcanzan a verlo. Y bueno, pues respecto a lo que comentas, Benjamín, me parece muy pertinente e importante lo que refieres hacia las políticas de identidad, ¿no? Y el ejercicio que estás haciendo ahora también con tus alumnas, alumnos, de utilizar autoras y autores trans, porque justamente se ha generado una invisibilidad sistemática, ¿no? A estas identidades no cisnormativas, ¿no? Y es muy complicado justamente poder reconocerse como tal. En algún momento uno de los personajes lo dicen como yo lo sabía desde peque, pero pues no podía nombrarlo, ¿no? No sabía con qué. Hay otra que dice de, bueno, cuando se refería a las mujeres trans justamente era en cuestión peyorativa, ¿no? Solamente tenían esta posibilidad del trabajo sexual, solamente pues se referían a estas personas eh, pues de manera no propia, ¿no? Y pues yo no quería hacer eso, ¿no? O sea, yo no podía nombrarme de esa manera. Entonces es súper complicado poder llegar a una identificación de ese tipo cuando justo todo el sistema te ha dicho que eso es malo, ¿no? No solo el hecho de poder nombrarte como saliéndote del sistema, sino que eso que te nombras justo tiene un estigma tan pesado, ¿no? Tan negativo. Entonces, pues sí es toda una discusión sobre la representación de las identidades trans, ¿no? Y que justamente en los medios de comunicación ha sido muy mal manejada, ¿no? O sea, primero completamente invisibilizada, luego de manera estereotipada y negativa, vamos avanzando como hacia espacios un poco más incluyentes, inclusivos, ¿no? Pienso en este documental de Disclosure, donde justamente nos hablan de esto, de la representación de la identidad trans en los medios, ¿no? Y que podemos ver, hemos avanzado, ¿no? Pero seguimos muy trabadas y trabados como en esta idea, justo como nombras, de los personajes, ¿no? De por qué las personas trans no están haciendo personajes trans y por qué las personas trans no están haciendo cualquier personaje, ¿no? O sea, no tienen que ser solo personajes trans, ¿no? Sino porque no están haciendo el personaje cis de su identidad, ¿no? O sea, también ahí hay toda una controversia, ¿no? Claro, en estas cosas que mencionas, en estos puntos que tocas, que algo que también pasaba en el documental es que las mamás de las, digamos, las generaciones mayores de chicas trans decían, es que yo no sabía que mi hija era esto, ¿no? Que era una persona trans, porque no existía el término. Y has mencionado algo que el mismo término trans es algo que es un término que viene de la estigmatización, ¿no? Que es un término clínico y de qué manera, bueno, no trans en particular, sino el transexual y transgénero son términos clínicos y el hecho de cómo se enuncian en trans, ¿no? Como en el mero prefijo, está hablando como de una inclusión, ¿no? Algo que tal vez estamos en la mesa queer, que tal vez lo queer deja fuera, ¿no? Que es la cuestión de lo trans, las interseccionalidades que pueden tener las identidades y que el término trans o el prefijo trans nos permite poder conocer más a fondo. Y pensando también como en una línea histórica que hace Susan Strike en Historia de lo Trans, cuando empieza a hablar del término, que empieza ocupado como una cuestión patológica, ¿no? Para mencionar a personas que no están encajando en esta cisnormatividad y de qué manera se ha recuperado el mismo término como un acto de resistencia. Y es importante porque en las veces que se menciona la consigna de aquí está la resistencia trans, siempre es en espacios públicos, ¿no? Siempre es en esos espacios donde ha sido peor estigmatizada la sociedad, ¿no? O señalada.
En esta cuestión de por qué no hay actores o actrices haciendo estos papeles en su identidad de género, eh, me pongo a pensar también, por ejemplo, en la serie Pose, donde la mayoría de todas sus actrices son chicas trans, pero que están contando la historia del movimiento trans en Nueva York en particular. Y creo que es una gran apuesta que, por ejemplo, en la entrega de los premios, no, en unos Emmy, si no me equivoco, la serie nunca fue mencionada, ¿no? Fue invisibilizada y entonces de qué forma este movimiento o este grupo de actrices se van a parar a los premios a a hacer la resistencia trans, ¿no? A estar, a hablar de ellas, a decir aquí estamos, nosotras también estamos ejerciendo este papel y debemos ser reconocidas. Creo que es algo que también se nota en los espacios y volvemos a esta cuestión de lo pedagógico que puede tener el movimiento trans, ¿no? Como en esta cuestión de poner el cuerpo y que al mismo tiempo nos reeduca a las demás personas que no tenemos la más remota idea de qué es lo que está pasando, de qué es lo que están viviendo, que es algo que hace, por ejemplo, Carmen, ¿no? Con su obra, que te cuenta la historia del personaje trans o el primero del que se tiene conciencia en Valencia, y que te está hablando de cómo pues sufre una pena de muerte por su deseo y por su identidad, y cómo eso tiene que cambiar, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿Cuál es el cable que hay que cortar para que estas subjetividades y estos cuerpos dejen de ser violentados? Claro, como cuando o sea, bueno, entendemos siempre esta consigna, ¿no? De lo privado es político y cómo hacen de este espacio público, ¿no? Este espacio político y esta necesidad, pues, de visibilización, ¿no? Justamente, no solo a sus identidades, sino a sus demandas, que luego ha sido un común denominador enunciar el colectivo, ¿no? O las poblaciones LGBTTIAQ+, como los gays, ¿no? Que Exacto. constantemente escuchamos como es la marcha gay, es el antro gay, ¿no? Y pues no, cada población tenemos nuestras propias referencias, nuestras propias necesidades y nuestras propias luchas. Si bien nos unimos justamente porque estamos en esta resistencia del sistema, ¿no? Heterosis normativo, pues cada una tiene sus especificidades, como justamente las personas trans que han sido de las poblaciones dentro de lo LGBT más vulneradas sus derechos, ¿no? Justo por esta visibilidad que se puede llegar a tener donde salen de este sistema, ¿no? Muchos hombres homosexuales pueden llegar a hacer lo que llamamos el passing, ¿no? O mujeres lesbianas o personas bisexuales que llegan a hacer un passing, pero las personas trans pues llega a ser más notorio y por ello la violencia suele ser muchísimo más directa hacia ellas, ¿no? Sobre todo hacia las mujeres trans, ¿no? Entiendo que el promedio de vida de una persona trans es de 35 años, ¿no? Todo, justo nos cuentan esta serie de violencias, ¿no? De bullying que pueden llegar a vivir desde el hogar, desde lo escolar, ¿no? Que justo su índice escolar es muchísimo menor porque tienen que abandonar las escuelas, porque sus vidas están en riesgo, ¿no? También, pues, el aprender de esta manera, ¿no? Estando siendo violentadas todo el tiempo, dificulta muchísimo, ¿no? Las personas prefieren no ir a estas instituciones que tener un título, ¿no? O sea, si está tu vida de esa manera en riesgo. Entonces, Claro. pues justo. Ah. No, adelante, adelante. Claro, ahorita que hablabas de la cooptación de los términos, ¿no? De lo LGBT que puede ser sinónimo de lo gay, pensaba en Teresa de Lauretis cuando habla de la teoría queer, ¿no? Y que dice es que a las lesbianas nos han sacado del término homosexual, ¿no? Porque los hombres se lo apoderaron y entonces ahora los homosexuales solo pueden ser los hombres y no nosotras las mujeres. Se inventó la comunidad gay y fue cooptada también por los hombres porque a las lesbianas nos sacaron de ahí porque no éramos hombres. Y entonces, cuando dicen, si no podemos ser hombres en sus manifestaciones, no podemos ser ni homosexuales ni gays en sus manifestaciones o en sus debates políticos, ¿qué nos queda hacer? Entonces Teresa de Lauretis dice, podemos ser queer, ¿no? Como no somos
no somos homosexuales, tampoco somos gays, pero somos lesbianas. Y entonces, como no coincidimos en nuestras necesidades políticas, tenemos que coincidir en la arena de lo común. Entonces, en esa arena de lo común vamos a ser queer. Y es algo que también estamos viviendo ahora, ¿no? La cooptación del mismo término queer, donde estás entrando en las manos de lo que es el capitalismo rosa y deja de ser una política, ¿no? Deja de ser una lucha, deja de ser una resistencia y se convierte en el antro de moda, se convierte en la serie que sale en el canal nacional, se convierte en una estética que podemos ver en una galería que va a vivir del arte de alguien más, menos de la persona que participa de este colectivo. Y algo que también pensaba con Dean Spade y Susan Strike cuando empiezan a hablar de los transgender studies, cuando hacen esta separación de lo queer, donde no es que no seamos queer, sino que estas luchas hasta cierto punto nos permiten diluir y reconocer nuestras identidades, pero necesitamos otra fuerza política, que ahí es donde entra la cuestión trans, ¿no? Su propia resistencia, donde a lo mejor, volvemos al punto, en el espacio común, con todas las disidencias sexuales, pues es lo queer, pero en su territorio o en su territorialidad, solo es lo que le incumbe a la comunidad trans, ¿no? Solo como a esto, pero que tiene que ser socializado, desde lo que dices, lo personal es político y lo político es personal, desde cómo esas manifestaciones o esas políticas públicas les están afectando, nos afectan a todos de una u otra manera, desde toda la burocracia que existe para poder entrar en un proceso de hormona, ¿no? En esta transición clínica, o los procesos burocráticos para cambiar sus papeles, ¿no? O sea, pienso mucho en personas que fueron a la universidad y que tienen sus títulos con su nombre anterior, y que ahora que necesitan cambiar todos estos papeles, pues son trabas tras trabas tras trabas, donde pues parece que más que luchas ganadas, parecen condenas, ¿no? Como en esta cuestión de, sí, allá afuera sí puede ocurrir eso, pero en el área institucional no. Yo en la institución te sigo poniendo el pie. Sí, claro, se vuelve una complejización del hecho, pues, y también pensando como en este paralelismo en México, ¿no? Cuando pensamos en la Ciudad de México como en esta burbuja de derechos, ¿no? Cuando ahí existe el reconocimiento, ¿no? Al cambio de identidad de género y en algunos estados de la República, pero aún no en todos, ¿no? Y luego pensamos como justo que ahorita están en la lucha para poder hacer que esta ley misma sea para menores de edad, ¿no? Porque también lo dicen en el documental de Resistencia Trans, bueno, desde pequeños lo saben, ¿no? Y quieren los derechos para adultos y menores, porque pues la identidad de género se gesta desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, ¿por qué negarles? Y además también cuando hay un proceso, cuando se inician los procesos de hormonización desde pequeños, es más fácil, ¿no? Justamente todas estas transiciones y justo también con la documentación. ¿Y por qué estamos negando ese derecho, ¿no? A las y los menores de tener una identidad, ¿no? Y regresamos, bueno, adelante. Claro, me pongo a pensar en esta pregunta que lanzaban las yeguas del apocalipsis en los 80 y que también Paul Preciado la recupera en un momento, que dice, ¿quién defiende los derechos de los niños y las niñas trans? ¿No? O sea, ¿quiénes son o en manos de quién está? ¿No? O sea, pensando en esta situación de que son distintas luchas, como desde la cuestión desde el adultocentrismo, nos olvidamos de las infancias, ¿no? Que también están ahí, que también necesitan de esas luchas, que necesitan ese acompañamiento. Y eso es algo que también me gusta mucho, por ejemplo, de la red de juventudes trans, ¿no? Que acompañan a estas infancias para sus procesos de transición y que les acompañan cuidando sus derechos, cuidando sus afectos y cuidando sus emociones. Exactamente, sí, han tenido ese acompañamiento muy necesario y que justo no encontramos en todos los espacios, ¿no? Y creo que el tema sobre lo trans es de lo más complicado, por así decirlo, socialmente, porque me ha ocurrido mucho, ¿no? Cuando me encuentro en capacitaciones justo al respecto,
que entienden ya, ¿no? Perfecto, sí, existen hombres gays y mujeres lesbianas y existe la bisexualidad, ¿no? Pero cuando hablas de lo trans, como existe lo transexual, transgénero, transvesti, ¿no? Como que empiezan a confundirse con los términos y hablas de lo trans es un término paraguas que incluye, ¿no? Pues toda esta apertura que sale de lo normativo, ¿no? También las personas no binarias, lo queer, ¿no? Entonces, como que la gente tiene muy arraigado esta idea de la identidad de género, ¿no? Como que entienden, ok, los afectos, la orientación, los deseos y ¿no? Las preferencias, como llaman, está bien, ¿no? Pero cuando hablan de identidad pareciera que es algo inamovible, ¿no? Como si fuera natura, ¿no? Como si fuera prehecho. Y les cuesta mucho a las personas justo comprender que pues no, ¿no? Que la identidad de género es una autopercepción, ¿no? Y que justo si no está, no está ligada con una cuestión biológica, ¿no? Genitálica, ni nada de este estilo. Claro, y que también la identidad es transitable y que es mutable y que va a Ujú. depender de muchos factores, ¿no? O sea, también en el documental del que estamos discutiendo es muy evidente esta situación, ¿no? Como de identidades o de cuerpos, subjetividades de género fluido, no binarias, que también están como en esa resistencia desde lo trans, justo por la interseccionalidad que tiene el mismo término y que desde otros espacios puede ser más difícil comprender o simplemente no se considera. Eh, Pensaba también como en esta... ay, se me fue ahorita, lo traigo, ¿sale? Okay. Si quieres te voy leyendo los Ah, comentarios. Te hago sí. la pregunta que traemos acá de Yucatrans, Asociación Transgénero Yucatana C. Dice, excelentes reflexiones, Benjamín. Desde tu opinión, ¿cómo crear resistencia trans desde contextos periféricos y de sobrevivencia, donde es más importante estar viva, comer, estar segura? ¿Cómo politizar a la población trans? Muchas gracias. Bueno, antes de tratar de dar una respuesta, en particular estos temas me cuestan mucho trabajo como en una cuestión de dar un tipo de consejo o de una respuesta concisa, porque yo no vivo como en estas transiciones, ¿no? Las conozco porque estoy rodeado de gente que me comparte esos procesos, porque los he leído, porque las he visitado, porque las he visto, ¿no? Cómo pelean y cómo luchan, pero mi situación puede llegar a ser muy distinta. Entonces, no quiero ser categórico como en esta cuestión, porque pues no podría dar con qué valor moral o con qué ética puedo arrojar una respuesta tan severa o tan concisa cuando mi situación puede llegar a ser diferente. Lo que yo, de la manera, digamos, en la que yo me hice consciente, ¿no? De estas situaciones, pues fue a través de mis amistades, fue a través de mis amigas, de ver sus procesos, de ver cómo fueron señaladas, de ver cómo se sentían vulneradas, de cómo se sentían agredidas, que se acercaban y me decían, es que pues ya no me llames así porque ahora me llamo de esta otra manera, o acompañarlas, ¿no? En esta cuestión de las trabas que les ponían burocráticamente, y si yo las podía ayudar en algo, pues bueno, ahí ponía el hombro y les ponía la mano. Ahora, ¿cómo hacer una resistencia? Pues, o cómo hacer una cadena. Pues yo lo que veo es como, pues esas redes son las familias, ¿no? Esas familias no asignadas, sino las familias elegidas. Desde las chicas que se acompañan. Pienso mucho en la figura de Carmen otra vez en el documental, donde ella dice, a mí es que yo nunca fui al doctor, simplemente una amiga me dijo, yo me estoy inyectando esto, tú te vas a inyectar esto también. Entonces, estas amigas acompañan las transiciones, ¿no? Eh, acompañan sus luchas. ¿Cómo hacerlas conscientes o cómo hacerlas políticas? Pues bueno, no creo como en una cuestión de que sus sentires no sean políticos, al contrario, creo que una cuestión sería no darles el avión, ¿no? Como de, ay, sí, ahorita, sino que esos sentires, por muy simples que uno los quiera ver o sentir, son muy fuertes, son las cosas que las hacen
dudar las cosas que las hacen poner en peligro su propia vida, ¿no? Porque también uno pone en peligro su vida en cuanto no tiene ese ejercicio de reconocimiento público, independientemente de la cuestión clínica o institucional. Entonces, yo pensaría en una cuestión afectiva, ¿no? Como todo en la escucha, principalmente en la escucha, como tal vez yo no tengo la respuesta, pero sí te puedo escuchar, puedo servir como un desahogo. No sé, es como lo que se me ocurre ahora. Sí, creo que es difícil. Obviamente no existen respuestas definitivas a los temas porque justo atraviesan muchas intersecciones en cada situación, ¿no? Lo mencionan en la pregunta, ¿no? Yucatrans, de cómo hacerlo desde contextos periféricos y de sobrevivencia. Eh, a mí siempre me ha parecido que el mismo acto de decirle a la gente como tienes que salir del closet o tienes que nombrarte, ¿no? Públicamente, porque entonces enorgullécete de quién eres y vívelo, ¿no? Es también algo violento porque justo no todas las personas tenemos los mismos privilegios de poder hacerlo y justo a algunas personas nos puede costar la vida o la comida o el hogar, ¿no? O la educación. Entonces, si bien es importante sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? De tener un reconocimiento, de buscar también un acompañamiento, pues también es importante priorizar nuestro cuidado, ¿no? Nuestra salud en todos los aspectos posibles y encontrar esas situaciones en las que podamos ir avanzando, ¿no? Y yo creo que las propias identidades ya son políticas. Yo sé que luego es difícil como convencer a las personas como justo de sumarse a una lucha como tal, ¿no? A una resistencia como tal, porque justo como, repito, nos atraviesan diferentes realidades, pareciera que a algunas no les afecta lo que a otras sí, ¿no? Aunque sea ilusorio, porque pues todas estamos bajo el mismo sistema que nos oprime, ¿no? El mismo sistema de género nos oprime a todas las personas, ¿no? Y luego pensamos en el sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Que pues nos pega, pero pareciera que algunas justo tienen privilegios dentro de estos sistemas. Entonces, yo creo que solo pues con la sensibilización, ¿no? Justamente la empatía hacia otras personas con las que compartimos ciertas realidades y que sepan que la lucha es colectiva, ¿no? No solo por Ujú. mis derechos, no solo por mis privilegios o no solo por el alcance de que yo consiga hormonas, sino que todas las personas podamos tener un acceso legal, público, ¿no? Acompañado y que no tengamos que justo hacerlo a través de estas medidas que son muy, muy frecuentes de justo por amistades o con el médico que las saca ilegalmente y que justo traen en muchas consecuencias después, ¿no? Desde que tienen consecuencias médicas, ¿no? Pues que hay daño en los cuerpos por esta automedicación mal llevada, ¿no? Entonces, pues sí, es una difícil respuesta y es una difícil situación para las poblaciones, pero que bueno, yo confío en que justo entre la sensibilización y el acompañamiento y estas redes que se hacen justamente, pues vamos cambiando poco a poco la realidad, ¿no? Claro. Sí. Te leo otra pregunta, Benjamín. Sí. Dice, Celsin Nuria Flores, dice, saludos, quisiera saber cómo podemos hablar de transexualidad y estereotipos de género sin caer en imposiciones ni violentando las identidades trans. Lo menciono pensando en el chico trans que en el documental su mamá dice que no le gusta usar faldas ni coletas. Ok. Ahí lo que yo pienso es como pues es reajustar la educación sentimental que tenemos, ¿no? O sea, como que es algo que ocurre desde muy chicos, ¿no? Pensando en los regalos que le hacemos a nuestras sobrinas y sobrinos, ¿no? De si es niño, le regalamos un carrito y si es niña, le regalamos una Barbie, donde son regalos que ya están educando en cuanto a las normas del género, ¿no? En cuanto a los estereotipos. Lo primero que le preguntamos a nuestros sobrinos pequeños es ¿cuántas novias tienes? O a nuestras sobrinas, ¿cuántos chicos te gustan? Que son cosas que damos por hecho, ¿no? Como una heterosexualidad obligatoria al crecer y que conforme uno va creciendo eso puede reafirmarse o se puede deshacer. Creo que ahí lo importante sería cambiar esa educación sentimental, ¿no? O sea, como apoyar desde otros espacios, desde no presionar, ¿no? O sea, si ahora
le decimos, bueno, la cuestión de decirle a los niños que no están obligados a saludar de beso a nadie, a sus tíos o a sus tías o abuelas y demás, pues también no están obligados a crecer con esa educación heterosexista. Y eso creo que tendría que ir desde casa, ¿no? Pues sí, con los más pequeñitos. Tendríamos que empezar con los pequeñitos para después poder ir subiendo, ¿no? Con las personas que están arriba. Yo lo puedo ver tal vez con mis estudiantes, ¿no? Donde ahora se habla más de sus identidades, se habla más de quiénes son. Y vamos, doy clases en la misma escuela en la que estudié y cuando yo fui estudiante de ahí hace 10 años, pues no es que no fuera posible, sino que era más un secreto, ¿no? O sea, no se hablaba públicamente, medio sabías porque se veía, pero no podías preguntar. Y ahora es algo que es como muy abierto y que nos toca ahora como a maestros, veo a los maestros que son más grandes que yo, que tienen muchos problemas con eso, porque siguen usando los nombres que están en las listas, en lugar de estas personas que dicen, es que yo no me gusta que me llames así, mi nombre es tal. Entonces, pues el maestro dice, sí, pero en mi lista dice que te llamas Sultano, no te puedo llamar tal. Y entonces vienen estas quejas, vienen paros, vienen huelgas, vienen pintas y cosas así para generar una sensibilidad al cuerpo docente. Creo que eso me parece bastante importante y que son las generaciones jóvenes las que están haciendo como esas rupturas. También he visto como hablar sin género, pero también creo que hablarle a todos como todos, todas, todes, y si le dices a todes, creo que también estás vulnerando hasta cierto punto a otros cuerpos que tal vez con esa E no se sienten representados. Entonces, pues aunque nos cueste un poquito más de trabajo, tenemos que estar enunciando a todos, ¿no? O sea, o llamarles por su nombre simplemente, tratar de hacer ese ejercicio, aprendernos los nombres de las personas con las que convivimos día a día. Y son como ejercicios muy eh, básicos, pero muy difíciles de poder llevar a la práctica, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta trabajo acordarnos del nombre de la persona con la que estamos viéndonos frente a frente, pues cómo te pido que te aprendas el nombre de 40 personas más. Entonces, bueno, creo que son cosas que me ha tocado ver en la práctica, ¿no? Y también hay muchas infancias que se sienten mal cuando ven que no están cumpliendo con esa expectativa heterosexual. Pues el simple hecho de decir, no te preocupes, todo está bien, creo que es una forma de poder apoyarles, de poder ponerles en la lucha, de poder politizar, a enseñarles a politizar sus deseos. No lo sé, eso es lo que se me ocurre. Claro, yo he escuchado justo a otras mujeres trans decir de me costó tanto tiempo que me reconocieran con la A, ¿no? Que ahora quieren que yo diga la E, pues me cuesta, ¿no? O sea, como entiendo la parte inclusiva, pero justamente entender que la E no es necesariamente que hablemos en neutro, sino que estamos hablando sin ese binarismo de género, ¿no? De las personas que no se identifican dentro de este binarismo. Entonces, pues sí, como mencionas, a lo mejor lo más adecuado por el momento, porque pues también, como decías, esto no es la verdad absoluta y todos estos términos van cambiando, ¿no? Como vamos conociendo y teniendo diferentes necesidades, ¿no? Y van saliendo estas respuestas, pues entonces a lo mejor ahorita podemos irnos comunicando justo con la A, la O y la E, ¿no? Todas, todos, todes, aunque nos cueste un poco más, pues así respetamos la identidad. Pareciera que a la gente no es que realmente le cueste hablar más, sino que le cuesta pensar que tiene que respetar la identidad de las personas, ¿no? Cuando no se adecúan a sus percepciones. Entonces, bueno, eso es como la parte para reflexionar, ¿no? Te hago otra Sí, pregunta de Hugo sale. Miller. Dice, saludos, muy interesante todo lo que mencionas. ¿Qué aspecto o aspectos crees que debe tener nuestra sociedad para que se cambie esta actitud despectiva y discriminatoria hacia las personas trans? Pues creo que tiene que ser una sociedad em, completamente transfeminista, ¿no? O sea, desde una ideología, desde una educación, desde un lenguaje, donde pues también reconocer principalmente las intersecciones que los movimientos trans, gay,
queer, lésbico, feministas, intersex, etcétera, todos estos movimientos pueden tener. Em, Creo que el camino va, ¿no? O sea, no creo que no se puede avanzar sin pensar en los feminismos interseccionales. Em, y también, pues, es darle los espacios, ¿no? O sea, como, como una de las cosas que me hacen como ruido y que me ponen a reflexionar es cuando tal vez no comparto una idea de las luchas, yo como hombre homosexual cisgénero, lo que hago es quitarme y no estorbar, ¿no? Y dejar pasar esa, esa marcha, esa enunciación, ese colectivo, esa consigna, dejarla pasar, porque tal vez para mí no tiene un sentido, pero para esas personas sí. Entonces creo que también es importante aprender a reconocer las diferencias, ¿no? O sea, en lugar de cuestionar las acciones de reacción, ¿no? Como que uno considera violencia, como las pintas, como las marchas, cerrar calles, etcétera, en lugar de ponernos a cuestionar esas acciones, creo que tendríamos que cuestionarnos nosotros qué estamos haciendo para que esas cosas estén ocurriendo, ¿no? O sea, qué estamos haciendo mal para incomodar a ese colectivo, qué estamos haciendo mal para que esas personas no se sientan representadas, no se sientan protegidas, no se sientan en la arena común, ¿no? Entonces, creo que desde ahí podríamos empezar, ¿no? Suena como muy trillado, pero pues sí, empieza desde uno mismo. Tal vez nos cuesta trabajo reconocer que todos esos cambios son a partir de uno y después en colectividad o en comunidad, pero si yo no me pongo a cuestionar lo que estoy haciendo, no puedo hacer un cambio significativo. De acuerdo contigo, si no me pienso, ¿no? Si no me cuestiono y si eso no me lleva a una deconstrucción personal, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer lo que hay en otros espacios, ¿no? Siempre es importante, ya lo decía Haraway justamente con el conocimiento situado, saber desde dónde hablamos y que justo nos atraviesan un montonal de constructos, ¿no? No es que seamos personas malas, ¿no? Por no entender estas cuestiones, ¿no? Por no pensarlas siquiera porque no nos atraviesan, sino pues somos producto de un montonal de subjetividades, ¿no? De enseñanzas, de todos los aspectos, ¿no? De todas las instituciones socializadoras del género y de nuestro entendimiento de los sistemas, ¿no? La televisión, las películas, la familia, la escuela, la iglesia, la sociedad en general, pues nos han formado de tal manera. Entonces, pues sí, tenemos que empezar a pensarnos, ¿no? Y de ahí ir deconstruyendo, ir viendo qué podemos ir transformando. Tampoco se trata de ser la persona más deconstruida y al día siguiente decir, listo, ya soy, ¿no? Porque justamente nos atraviesan diferentes cosas, ¿no? Me solían decir de, pero es que entre las poblaciones ustedes se violentan, ¿no? O sea, ¿cómo quieren que nosotros los respetemos si entre ustedes no se respetan, ¿no? Si se insultan o cosas así? Decía, bueno, que alguien sea gay o lesbiana o trans no significa que no sea racista o que no sea clasista o que no, o sea, tampoco es que salgamos del closet y nos volvamos justo los sujetos más deconstruidos, ¿no? O sea, pues son justo intersecciones diferentes y procesos diferentes que nos Claro, llevarán el tiempo, ¿no? claro, esto que mencionas me pone a pensar, por ejemplo, entre las drag queens, ¿no? El shade, el tirarse bufe y hacerse carrilla, ¿no? Es una práctica súper violenta, pero que también te marca una cuestión territorial, ¿no? Como en una situación de este es mi espacio, y que también el shade es una cuestión de sobrevivencia, pero hasta dónde esa sobrevivencia se vuelve, o ese shade es subversivo para generar la sobrevivencia. Y hay algo que ahorita está pasando, ¿no? Donde todo el mundo quiere ser la más perra, donde todo el mundo quiere soltar el mejor bufe y no se están dando cuenta que se están primero apropiando de una práctica que no les pertenece, dos, que están haciendo más visible su homofobia, su transfobia, su racismo, su clasismo, misoginia, etcétera. Entonces, creo que también en esto que mencionas de lo situado, creo que también debemos conocer cuáles son los espacios, las comunidades y cómo
cómo se habita en ellas. Pues sí, hay mucho, mucho que pensar y justamente pues es uno de los objetivos de esta muestra, ¿no? Del MIC Género, de presentar esta selección de películas que inviten, ¿no? A que la gente que pueda verla reflexione, ¿no? Que se piense, que se espeje, y yo soy ferviente de que justo el audiovisual es un medio o una herramienta, ¿no? Con grandes propiedades para hacer esto, que te llega, ¿no? Desde maneras mucho más empáticas que una conferencia, que una cátedra, ¿no? Que una, pues sí, que una clase tal cual, sino que te invita a encontrarte en otras realidades o a conocer otras realidades que no son la propia y que puedes justo identificar que existen y que te lleve a respetarlas, ¿no? O a conocer sobre los temas y querer saber más adelante, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Benjamín, que hayas querido participar en 100 horas de activismo, que te hayas topado por ahí la convocatoria y que más personas conozcan esto. Ojalá, ¿no? Que si no han visto la película, terminando esta transmisión, se lancen a checarla y a checar los otros contenidos que están ahí en Queer y Postporno, que justamente además es una de las categorías pues, que podría decir que escandalizan más a las personas justo porque salen de estos márgenes heterosis normativos capitalistas, ¿no? Entonces, ojalá se den un clavado, aún quedan un par de horas y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Benjamín, antes de que cerremos esta transmisión. No, pues solo corran a ver el documental, está padrísimo, tiene muchas cosas que reflexionar, que aprender nosotros de toda esa situación y también la programación que tienen unas cosas, unos videos, unas películas súper buenas y enhorabuena por la programación. Muchas gracias. Me despido dejándote un último mensaje que tienes acá. Dice Leslie Zúñiga: amé la performatividad de Benjamín, que sin duda es una postura política de la pedagogía que estudia. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión hasta el final, que nos acompañan. Ya saben, todos los días a las 6 de la tarde estamos teniendo 100 horas de activismo con activistas, académicas, académicos, instituciones que nos vienen a platicar justamente estas películas que tenemos en la selección, a poner su mirada y desmenuzarlas un poquito más para hablar de ellas. Entonces les esperamos, todavía vamos a estar hasta el 4 de octubre en Filming Latino y con esta dinámica de 100 horas de activismo para que no se la pierdan. Y les recuerdo que tenemos la retrospectiva de la directora y guionista Albertina Carri en movies.com para que la chequen también. Y bueno, tenemos muchísima programación, chéquenlo en nuestra página www.micgenero.com, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, @micgenero, y mañana nos vemos acá a las 6. Vamos a estar ya en la categoría de derechos sexuales y reproductivos con la organización Redefine, hablando de That Which Does Not Kill, para que alcancen a verla antes de que empecemos. Y el 2 de octubre vamos a estar con la asociación Vulgar, ¿no? Con Melina Gase y Sucia Urrea también, hablando de The Little Dead. Alcancen a ver esas películas, esos documentales, para que a las 6 nos veamos por acá y podamos platicar de ellos. Pues muchísimas gracias, Benjamín, y a quienes Gracias a siguieron ustedes. esta transmisión. Nos vemos.